estas últimas 2 semanas hemos avanzado acerca de lo que era la célula, hemos visto la estructura de la célula, hemos visto su ADN, hemos visto las proteínas que produce la célula, hemos visto el intercambio que existe entre la célula y su medio externo, el medio interno y externo, la entrada y salida de sustancias, ¿correcto? Pero como les explicaba en las clases anteriores, esto no se podría dar si es que no existiría un intercambio dinámico. Y esto es importante, muy importante para la homeostasis, es decir, el equilibrio del cuerpo humano, y cualquiera de sus alteraciones podría alterar y generar una enfermedad que, como han visto en los temas de retroalimentación, podrían no ser compensados por el cuerpo y generar un proceso patológico. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que la membrana celular se tiene que mantener en equilibrio. Pero esta membrana celular también va a generar impulsos. Y estos impulsos no se van a quedar dentro de la misma célula, ¿no? Sino que sobre todo, a nivel del sistema nervioso y sistema muscular, este impulso tiene que viajar para que nosotros podamos tener algunas actividades. Y es desde donde hoy día vamos a comenzar un recorrido a través de la membrana celular, cómo va a generar su impulso y cómo va a finalmente terminar en una acción, un movimiento, ¿no?, de ustedes, o un pensamiento, una situación emocional. En todas esas situaciones, en todos esos eventos, tiene que manejarse un equilibrio de la membrana celular y un estímulo que altere ese equilibrio. Entonces, el equilibrio de la membrana celular lo vamos a llamar potencial. ¿Por qué potencial? ¿Por qué potencial? Porque este potencial va a generar una cifra de un potencial eléctrico, un potencial de reposo. Y al haber un estímulo, este potencial va a generar un intercambio de sustancias a través de la membrana. Y ese intercambio de sustancias lo vamos a conocer como potencial de acción. Estos estímulos son de diferentes formas, ¿ah? Estímulos mecánicos, estímulos eléctricos, estímulos químicos, etc. Nosotros vamos a hablar hoy día básicamente del reposo de la membrana celular, porque la membrana celular tiene que tener acción y entrar en reposo, acción y entrar en reposo para mantener el equilibrio. Y ya mañana vamos a saltar de estos potenciales de acción y vamos a ver cómo van a ir corriendo hacia otras instancias, cómo va a ir liberando algunas situaciones, que las van a hacer en sus revisiones del tema también. Entonces, hoy vamos a hacer potencial de reposo y potencial de acción de la membrana celular, ¿no? Entonces, ya hemos visto que hay una diferencial de iones entre la membrana celular, que la membrana celular se encarga de mantener en equilibrio, ¿no? En el extracelular siempre vamos a encontrar más sodio y una pequeña cantidad de potasio, una cantidad de calcio que es más extracelular que intracelular, una cantidad de cloro que es más extracelular que intracelular y una cantidad de magnesio que está más al interior. Creo que ya no hay duda, ¿no? ¿Y qué cosa hay más acá? Proteínas, fosfatos. Tenemos que acordarnos entonces que tiene que existir un equilibrio entre cargas positivas y cargas negativas. Y que tiene que haber un equilibrio entre concentraciones también, ¿sí? Sustancias, moléculas grandes que daban concentraciones para que nuestras células se mantengan funcionales. ¿Cuáles son esas sustancias? Les dije la semana pasada, hemos repetido, ¿no? La principal, sodio. ¿Qué más nos daba la osmolaridad? La glucosa. ¿Se acuerdan que les dije el ejemplo del cine y todo ese cuento, ¿no es cierto? Sodio y glucosa son prácticamente las que mandan en la osmolaridad y mandan el equilibrio entre intracelular y extracelular. ¿Ya? Sodio y glucosa. En pequeña cantidad la urea. ¿Ya? Entonces, entre los 3 elementos, sodio, glucosa, urea, un desbalance podría ser que el agua se mueva de un lado al otro de la membrana celular con el fenómeno de ósmosis siguiendo las concentraciones. ¿Ya?
Pero eso es cuando estamos en reposo, ¿no? Entonces va moviendo el agua ahí y vuelta, solo le interesa la concentración. Pero nosotros queremos acción, queremos que nuestras células se muevan, queremos que que las células comiencen a movilizarse. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esta membrana celular en determinado momento se despolarice, o sea, pierda su reposo y entre en acción. ¿Y para qué va a entrar en acción? ¿Qué necesitamos? ¿Qué genera el retículo endoplásmico rugoso? ¿Se acuerdan? Proteínas. ¿Y qué se le juntaban? Glúcidos, ¿no es cierto? Y formaban glucoproteínas. Y les conté esa vez que se almacenaban en el aparato de Golgi, ¿no? Y están ahí toditas están almacenadas en la célula. Y en algunos momentos, en algunos tipos celulares, esas moléculas tienen que liberarse. Entonces, hoy día vamos a comenzar ese camino hacia esa liberación, ¿ya? Y suena medio árido, ¿no? ¿Para qué quiero saber eso yo? Bueno, en eso se basan prácticamente todas las enfermedades que tenemos. En eso se basan los tratamientos que ustedes van a aprender, ¿ya? Ese es el inicio de todo, es el inicio. Entonces, bueno, ¿y el reposo quién me lo da entonces? ¿Quién me da el reposo en la membrana celular? ¿Quién me da el reposo? Me lo dan pues los dos iones principales que tengo, potasio y sodio. El potasio dentro de la célula y el sodio fuera de la célula. Y están entre los dos prácticamente me dan todo el equilibrio, ¿no? Si yo mido el potasio y les hago una ecuación que se llama la ecuación de Nernst, que está en su libro, que nos da lo que significa el potencial, la electricidad que necesito para que no haya un transporte entre sodio, entre potasio de ida y vuelta, sino que se queden estáticos por un momento. Entonces, ese potencial que necesito para que haya un reposo en potasio se llama de menos 94 milivoltios, ¿ya? Milivoltios. Y si lo tomo al sodio independientemente, entonces el sodio independientemente me da más 61 milivoltios para mantenerse en reposo, es extracelular. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo el equilibrio de mi membrana celular? Si acá es más 61 y ahí es menos 94 milivoltios. Entonces, le hay un logaritmo, no les voy a preguntar esto del examen, pero sí necesito que sepan de dónde viene. Le hay un logaritmo, ¿sí?, al más 61 y al menos 94 milivoltios, y me va a salir una ecuación, un potencial parcial de la ecuación de Nernst el potencial de Nernst de cada uno, lo ubico, y entonces hago una ecuación que se llama Goldman-Hodgkin-Katz, que no está en su libro más bien eso, y lo coloco más o menos en menos 86 milivoltios, el potencial de reposo. Sin embargo, siempre hay un escape, pues, ¿no? Siempre hay escapes de algunos iones. Y entonces, como este logaritmo hace que la ecuación de Nernst mantenga un potencial a través de la membrana que impide la difusión neta, es decir, la que me da el reposo, la ecuación de Nernst, ¿no?, de los iones, ¿sí?, a través de la membrana celular. Sin embargo, en el reposo no existe totalmente, pues, ¿no?, porque tenemos esta bomba que habíamos visto que es transporte activo primario, ¿se acuerdan? La bomba de sodio, potasio. Salían 3, entraban 2. Y entonces acá, 3 positivos, solo entre 2 positivos siempre hay déficit de un positivo, ¿no es cierto? Entonces me alteraba esta ecuación de menos 86 milivoltios. ¿Por qué? Porque se va quedando uno menos, un positivo menos dentro de la célula. Y entonces, igualándonos las cargas, igualando las pérdidas continuas que existen de los iones sodio, de la bomba sodio-potasio, más la ecuación de Nernst de potasio, la ecuación de Nernst de sodio con sus concentraciones, todo, me salía entonces un potencial equilibrado de menos 90 milivoltios. Y ese es el potencial de membrana, el potencial de reposo de la membrana. Es decir, la membrana celular básicamente es negativo, es menos 90 milivoltios. Ya, pero doctor, solo estoy tomando los iones positivos, solo estoy tomando potasio, estoy tomando sodio,
y estoy tomando la bomba de sodio-potasio, que es 3 sodios, 2 potasios. ¿Por qué es negativo? Porque el interior de la célula hay sustancias que no se difunden. ¿Cuáles eran las sustancias que no se difundían? Proteínas y fosfatos, que básicamente son negativos. Entonces, eso nos explica que el potencial de reposo es menos 90 milivoltios. Es un potencial de reposo. Sus células en este momento no están en reposo, sus células, ¿no es cierto? No están en reposo. Algunos están pensando, ¿sí? Los que piensan, sus neuronas están en acción, no están en reposo. Pero cuando duermen, sí, sus neuronas entran a su potencial de reposo, menos 90 milivoltios. Pero el momento que entramos en acción, en pensamiento, ya no. Nuestras células comienzan a perder ese potencial de reposo. Ahora, esto es una cuestión didáctica, menos 90 milivoltios. Solo voy a tomar como ejemplo el sistema nervioso central, sus neuronas, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a comenzar a recorrer el corazón y el potencial de reposo de las células cardíacas es diferente, ¿ya? Van a comenzar a recorrer intestinos y el potencial de reposo de las células intestinales son diferentes, ¿ya? Pero voy a tomar como ejemplo hoy el potencial de reposo de las neuronas, de las células del sistema nervioso. ¿Para qué? Para que podamos hacerlo didáctico y vamos a ir caminando hacia esto, ¿ya? Entonces estamos en potencial de reposo, menos 90 milivoltios. ¿Qué hemos tomado en cuenta para llegar acá? El potencial, la ecuación de Nernst de sodio, la ecuación de Nernst de potasio, la bomba sodio-potasio. Hemos hecho una ecuación, un logaritmo y el potencial de Nernst final es el potencial en el cual no se difunden iones de un lado al otro de la membrana, ¿no es cierto? Un potencial de reposo. Sodio, potasio, ¿sí? Y queda en menos 90 milivoltios. ¿Y por qué queda en menos 90 milivoltios? Porque dentro de la célula existen moléculas negativas, proteínas y fosfatos, ¿ya? Proteínas y fosfatos. ¿Y las otras, hay proteínas libres en el organismo? Sí, hay proteínas libres en el organismo. Tenemos albúminas, tenemos globulinas y tienen mucha utilidad, pero la mayoría están dentro de las células, ¿ya? Esas albúminas y globulinas ya le van a encontrar también mucha utilidad posterior. Entonces, acá tenemos el potencial de membrana en reposo es menos 90 milivoltios. Entonces, el potencial, el potasio es mayor intracelular, el sodio es menor, ¿no? Y el potasio tiene muchos canales que van a permitir que entre y salga libremente. Y el calcio, que es el tercer ion en importancia, también tiene muchos canales, pero son menos que los del potasio, ¿ya? Son menos que los del potasio. Es decir, para que salga sodio y potasio, no solo existe la bomba es un pequeño porcentaje. Quiero hacerles entender que existen dentro de la membrana celular canales independientes solo de sodio, ¿ya? Que hacen que entre cantidades grandes de sodio dentro de la célula. Existen canales de potasio, ¿ya? Y los canales de potasio casi siempre están abiertos y son salida del potasio de la célula. Sale por eso encuentran potasio en la sangre, ¿ya? 3.5 o 4.5 miliequivalentes. ¿Por qué? Porque existen canales que está saliendo potasio. O sea, entra sodio y sale potasio. El sodio entra y se queda atrapado, no, también vuelve a salir por los canales, ¿no? Entonces, canales de sodio, canales de potasio, tenemos canales de calcio, ¿ya? Canales de calcio. Básicamente, esos tres canalitos también son muy importantes. Entonces, ya la membrana celular se nos comienza a complicar, ¿no? Ya no era lo que pensábamos, solamente una telita ahí que estaba, que el agua iba y venía, no. La membrana celular es muy dinámica, demasiado dinámica, y eso es lo que ha permitido que nosotros avancemos en los tratamientos médicos, porque hemos ido descubriendo poco a poco medicamentos que bloqueaban los canales de sodio, que bloqueaban los canales de potasio. Ahora tenemos, por ejemplo, nuestra droga principal para arritmias cardíacas, paradas cardíacas, todo, es una droga que bloquea canales de sodio, potasio y calcio, ¿no? Listo. Entonces, eso nos ha permitido el aprendizaje. Y entonces ustedes, ¿para qué van a aprender esto?
lo van a aprender para que sepan qué medicamento usar. Pues, ¿dónde voy a usar un bloqueador de solo canales de sodio? ¿Dónde voy a usar un bloqueador solo de canales de potasio? ¿Dónde voy a usar un bloqueador de los 3 canales? ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Si tú conoces la base, cuando haga farmacología, fisiopatología, ya va a ser un paseo para ti. Cuando pase en 5.º ciclo, el resto de la medicina es un paseo. Solamente ya es aprender una patología, cosas particulares, no, porque ustedes ya van a saber cada patología que les van a enseñar, esto es por esto, esto es por esto. ¿Ya? Es un paseo, de verdad es un paseo, es la bajadita. Claro que hay gente que ahí en la bajadita se tropieza y se da sus encontrones, ¿no? Y se va quedando 1 año más, 2 años más, pero es la cantidad menor, ¿ya? Yo siempre he dicho, la parte más difícil, más importante, tú llegas al 6.º ciclo, ya, si no acabas es porque realmente te ha pasado algo muy grave, ¿ya? Entonces, porque la base es que ustedes tengan que saber fisiología, anatomía, fármaco, fisiopatología, y por ahí lo complementan con histología, patología, ¿no? Pero la base es esa porque ustedes ya saben dónde va a actuar en cada cosa. ¿Listo? Entonces ya sabemos que hay canales, ¿no es cierto? Aparte de la bomba de sodio-potasio, hay canales de calcio, sodio y de potasio. Y esos canales son sodio principalmente de entrada dentro de la célula, potasio básicamente de salida y el calcio de entrada y de salida. De los 3, ¿cuál es el más lento? El calcio. El calcio es el más lento. ¿Ya? Los canales sodio son más rápidos y los canales de potasio, digamos, tienen una velocidad también rápida pero menor que la de sodio. Entonces ya tenemos nuestros milivoltios menos 90 milivoltios. Listo. ¿Y qué es el potencial de acción entonces? El potencial de acción comienza cuando la célula ya no es negativa, sino se vuelve positiva. Entonces dejamos esta parte de negatividad y comienza a volverse positiva. ¿Cómo se vuelve positiva una célula? Cuando entra ¿qué tipo de iones? Positivos, iones positivos. Entonces la célula entra los iones positivos y le hacen perder su negatividad a la célula, ¿no? En general, sí, el sodio es el principal. Entonces ya le hacen perder la negatividad, entra en cantidad. ¿Y quién hace eso? Bueno, hay 3 tipos de estímulos. Básicamente, que vamos a aprender. Los estímulos eléctricos, que están generalmente en el músculo liso, que lo vamos a aprender en las siguientes clases. Los estímulos químicos, que generalmente son por proteínas almacenadas en las células, que las vamos a aprender en las siguientes clases. ¿Sí? Y los estímulos de estiramiento, o de presión o de tensión, ¿ya? Que lo vamos a aprender también cuando hagamos contractura muscular. Entonces, hay 3 formas de despolarizar la célula, es decir, de hacerle entrar muchas cargas positivas y hacerle perder su potencial de reposo y que entre en acción la célula. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando entra en acción la célula? Contagia a su otra célula y contagia a la célula de lado y contagia a la otra célula y así y comienza una acción. Puede ser pensamientos, puede ser movilidad, puede ser lo que están haciendo algunos escribiendo, pensando. Eso es lo que hace nuestras despolarizaciones, nuestro potencial de acción. ¿Ya? Entonces, tenemos que salir del reposo y entrar en acción. Entonces, la fase de reposo es menos 90 milivoltios y la fase de despolarización generalmente ingresan los iones sodio hacia el interior y están cargados positivamente y le hacen perder su negatividad. Entonces, cuando comienza el potencial de sodio comienza a ingresar el sodio, lo vuelve positivo, la célula reacciona y comienza a correr el impulso, lo vamos a ver en un momento. Pero en ese momento que ingrese el sodio y comience en masa a entrar el sodio, entonces hay demasiado positivo, demasiada positividad, ¿no? Entra en acción, pero esos son milisegundos. Y entonces rápidamente lo primero que se abre son los canales de potasio y comienza a salir el potasio. ¿Para qué?
para equilibrar las cargas positivas de la célula. Es decir, se abre el sodio y entra un montón de sodio, pero al toque, casi al toque, se abren los de potasio y los potasios comienzan a salir. ¿Ya? Y después de eso ya se abre el sodio nuevamente y comienza a salir el sodio. Pero llega un momento en que el sodio se estimula, se abre, ingresa, vuelve positiva a la célula y la célula rápidamente dice, no, un ratito no hay positividad porque los impulsos son rápidos, tengo que volver a mi negatividad y abre los canales de potasio. Luego de un momentito se abren los canales de sodio y comienzan a salir el sodio también que ingresó. Pero primero se abren los canales de potasio y de salida. ¿Ya? Ese movimiento es importantísimo para que la célula vuelva a ser negativa. Vuelva a ser negativa. Y aquí vemos nuevamente. Entonces, ¿qué pasa al inicio? Estamos en reposo. Fíjense aquí, este es el potencial de acción, ¿ya? Visto eléctricamente. La rayita roja estamos en reposo. ¿Ya? Estamos en reposo. De pronto entra el canal de sodio. Se abren los sodios por algún estímulo que ha llegado a nuestra célula. Se abre el sodio y comienza el potencial de acción. Estamos entrando. ¿Ya? Y casi inmediatamente para que la célula regrese, no se abre todavía el sodio. Primero se abren los canales de potasio. Y el potasio sale el cántaro. ¿Ya? Y entonces regresamos a nuestro potencial de reposo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, fíjense, no estoy regresando a mi línea de potencial de reposo. ¿Se dan cuenta? Me vuelvo un poquito más negativo. ¿Ya? Es que sale demasiado potasio y después se regulariza. Ese es el movimiento del potencial de acción. Básicamente, así es como se estimula la célula. Nuevamente lo mismo, pero ¿qué sucede acá? Vamos a contarles los canales. Cuando viene el estímulo, estoy en reposo y viene mi estímulo, mi potencial de acción. El canal de sodio básicamente tiene dos compuertas. Miren todo lo que hemos llegado. Es decir, ahora hay como 18 subtipos de canales de sodio ya investigados. ¿Ya? Y tenemos algunos más investigados que otros, hay alteraciones genéticas. ¿sabes? Ustedes han visto que hay gente que tiene más dolor que otra, ¿no? Por ejemplo, el dolor es una alteración del potencial de acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estimulo a mis nervios, a mis células nerviosas, a mis células periféricas, las estimulo y entonces sienten más rápido el dolor que otras. Entonces, eso se debe a los subtipos que cada uno de nosotros tenemos de los canales de sodio, para que se despolarice más rápido o no el nervio. ¿Sí? Han visto gente que se golpea, se pega y sigue, ¿no? Estoicos, no tienen mucho dolor. En cambio hay gente que, por ejemplo, el ejemplo que les pongo ahí, culturas enteras en el mundo, por ejemplo el Medio Oriente, tiene mucho más sensibilidad al dolor que nosotros, que nuestras culturas. Nosotros tenemos pacientes de esas zonas que tú les pones un inyectable y son capaces de desmayarse. O sea, tenemos pacientes que se han desmayado y tenían su aguja acá en poder, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su sensación al dolor es menor. ¿Y eso a qué se debe? A los subtipos que tenemos de canales de sodio. ¿Quién nos da esos subtipos? Nuestro ADN. ¿Y de dónde viene nuestro ADN? Desde todo nuestro bagaje genético, ¿no? De todos nuestros antepasados. Entonces hay zonas ya estandarizadas en el mundo. Hay zonas que no tienen dolor, en lo absoluto. Les cuento que hay Pakistán, había una familia entera que tiene alteración en los canales de sodio, no tiene dolor, no siente dolor en lo absoluto. Se pueden quemar, quebrar las piernas, no sienten dolor. Justo se le descubrió por eso y se hizo una investigación y tenía una alteración en un subtipo 7, 8 de los canales de sodio. ¿Ya? Bueno, vamos, estos canales de sodio que son los que van a propiciar la despolarización, van a propiciar el ingreso, tienen dos tipos de compuertas. Está cerrada la interior, ¿sí? Y esta es la de actividad o inactividad. Cuando se despolariza, se abren las dos compuertas. Cuando viene el impulso,
por el cual se va a despolar el estímulo químico, eléctrico, mecánico, se abren los dos canales, se abren las dos compuertas y entra sodio y entra esta activa. ¿Ya? Pero como les reitero, produce la despolarización y el potasio comienza a salirse. Y cuando el potasio comienza a salirse, se cierra esta compuerta, la interior, se cierra. Y el sodio se queda un rato ahí atrapado entre las células. Pero ¿quién está saliendo para equilibrar esa positividad? El potasio está saliendo. Está bien. Estamos entendiendo la figura. Ya, el potasio. Y posteriormente ya se cierra también, sin inactiva, el de inactividad ya se cierra. Listo. Y después de un momento se abre y vuelve a salir el potasio. ¿Ya? Son milisegundos que van pasando estos efectos. Quiero nada más que aprendan la secuencia. Primero, está cerrado y está inactivo. Segundo, se abren las dos, la inactividad y la compuerta. Tercero, se cierra nada más esta de dentro. ¿Sí? Cuarto, comienza a salirse el sodio y se vuelve inactivo. ¿Ya? Entonces, el sodio se mueve un poquito diferente al canal de potasio. ¿Ya? El sodio es para ingresar, comienza a salir el potasio, recién se cierra la compuerta entonces y comienza la... Entonces, todo es un juego de voltajes. Todo es un juego de voltajes. Ahí está el sodio entonces, ¿no? La puerta de activación se abren las dos puertas, se cierra el canal inactivado. Pero acá nos agregan algo. Acá nos agregan algo, por favor. Acá nos agregan algo. El canal está en reposo en los 90 milivoltios. ¿Sí? El canal se activa cuando el estímulo que viene abre canales de sodio y entonces comienza a meterse cargas positivas y los mete hasta que tengan más o menos, los hace subir a más 35 milivoltios. ¿Sí? Tiene que subir 35 milivoltios. Cuando sube a más 35 milivoltios, entonces está abierto el canal, está despolarizado. ¿Ya? Está despolarizado. Es decir, de menos 90 milivoltios llegó a la punta que vimos 90, más 35 milivoltios. Se ha vuelto positivo. ¿Sí? Y entonces ahí está despolarizado, está activo el canal. Pero cuando llega a más 35 milivoltios, se cierra la puerta, que dijimos, la compuerta, ¿no es cierto? Se cierra y entonces se repolariza. Entonces a más 35 milivoltios se cierra y comienza la repolarización. ¿Ya? Entonces de menos 90 sube a más 35 y más 35, que es su tope, se inactiva y comienza de nuevo su reposo en la célula. ¿Ya? Entonces, esa es la función del canal de sodio. ¿Por qué lo estamos estudiando? Déjenme un momento, van a ver, a veces es un poco árido este comienzo y poco a poco con el transcurso de la clase se van a dar cuenta para qué lo estamos estudiando. ¿Ya? Es más, cuando hagan su revisión de temas van a decir, ah, era por esto. ¿Ya? Entonces van a ver que hay patologías que trabajan con esto. Se llaman canalopatías. ¿Ya? Y no piensen que es algo raro, que lo van a ver acá, no. Van a ver las enfermedades que son consideradas de canal. ¿Ya? Entonces, bien, ¿eh? Entonces ya sabemos cómo se despolariza, cuándo se cierra el canal de sodio y cómo vamos a avanzar. Listo, ahí está el canal de sodio entonces. Listo otra vez, ¿no? Con su compuerta. Entonces, y los canales de potasio con puertas de lentas, ¿sí? Se comienzan a abrir cuando el sodio comienza a cerrarse, ¿sí? Y entonces el potasio nos acelera la repolarización. ¿Qué cosa es la repolarización? La repolarización es cuando vuelvo a mi potencial de reposo. Es decir, estoy en potencial de reposo, me despolarizo y tengo que volver a mi potencial de reposo, me repolarizo. Entonces despolarizo y repolarizo y tengo un momento de reposo. ¿Cuánto es mi voltaje en reposo? Menos 90 milivoltios. ¿Qué implica ese menos 90 milivoltios? Que mi sodio está afuera, mi potasio está adentro, y adentro tengo proteínas y fosfatos que me mantienen los menos 90 milivoltios. ¿Qué implica mi despolarización? Que entra sodio, ¿sí? Que entra sodio, lo despolariza y comienza a salir potasio. ¿Para qué?
para que regrese a mi reposo. Y ese es el trabajo que tenemos nosotros de nuestras células permanente. Vamos a ver algunas células, pero ya con el transcurso de sus demás materias y luego nosotros mismos, en el que necesariamente no tenemos solamente sodio y potasio. Esta es, digamos, la introducción. Hay algunas células que trabajan con otros iones, ¿ya? Pero ya son las menos, ¿ya? La mayoría de células trabajan con sodio y con potasio. Y por eso las alteraciones de sodio y potasio son importantísimas en las patologías que nosotros vamos a observar. Ahí está nuestro potasio. ¿Qué diferencia con el canal de sodio? Que es un poquito más lento, ¿sí? Pero que tiene una sola compuertita. ¿Se dan cuenta? Una sola, ¿sí? Se inactivan y se activan. A diferencia del potasio, bueno, los dos estaban en reposo menos 90 milivoltios, ¿no? Cuando sube el voltaje, cuando me estimulan al sodio hasta más 35 milivoltios, su canal está abierto, ¿sí? Y de más 35 milivoltios se cierra su canal y comienza acá, ¿sí? Se inactiva. El canal de potasio es igual, a menos 90 milivoltios también está en reposo. ¿Cuándo se activa? Igual, se activa el canal de potasio cuando tengo más 35 milivoltios. Llego a más 35 milivoltios y se abre el potasio. O sea, no se cierra, se abre. Se abre el potasio. Cuando se abre el potasio, ¿qué pasa? Comienza a salir potasio. ¿Para qué? Es la carga positiva que nos va a regresar a menos 90 milivoltios. ¿Estamos comprendiendo la figura? ¿Sí? ¿Dudas? Entonces el potasio tiene una sola compuerta. Básicamente tengo entre iones sodio y potasio. Y el calcio, el tercer ion en importancia, el calcio. El calcio es más lento que el sodio y el potasio, es más lento. Entonces, hemos visto iones sodio y potasio. ¿Listo? El calcio también tiene su importancia en algunos tipos celulares, como las células cardíacas. El calcio es el canal más lento de los tres. Más rápido, sodio. Segundo lugar en rapidez, potasio. Y el tercero, canales lentos de calcio. El calcio permite en algunas células, como son más lentos para salir el calcio de la célula, permite que se mantenga un poquito más la positividad. Permite un fenómeno que le vamos a llamar meseta. Ya que apúntenlo porque lo van a ver luego. Meseta. Es muy importante la meseta en las células cardíacas. Van a ver la meseta. ¿Por qué? Porque sus canales de potasio, ¿cómo era? Entra sodio, llega a más 35 milivoltios, se cierra el sodio, se abre el potasio y comienza a salir el potasio, ¿no es cierto? Eso es en todas las células. Pero en el corazón entra sodio, se abre el potasio, pero vienen los lentos del calcio y se quedan cerrados, no les hacen caso. Y se mantiene el calcio dentro de la célula un momento más y entonces mantiene la célula un poquito más tiempo en acción. ¿Ya? Después de eso recién se abre y regresa la repolarización. ¿Ya? Pero el calcio es más lento, se abre más lentamente que el potasio. Es decir, los canales rápidos, sodio. De ahí, potasio. Y el tercero, que espera un ratito todavía, sobre todo el corazón, es el calcio. ¿Ya? Son canales más lentos. Entonces, el número de células de sodio que entra es mucho más mayor pues, que el de potasio que abandona la célula. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo va a pasar todo esto? No es que pase siempre. Ustedes a cada momento, incluso cuando están soñando, cuando duermen, hay momentos en que duermen y sus neuronas trabajan sin que ustedes se despierten, sin que ustedes se muevan. Pero hay momentos en que se despiertan, mueven y vuelven a dormir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Siempre está entrando sodio, que es rápido. Pero tienes que entrar una cantidad grande de sodio para que se desarrolle la acción. Si no entra una cantidad de sodio grande, no se desarrolla la acción. Es decir,
para que venga de menos 90 milivoltios suba hasta más 35 milivoltios, tiene que haber un potencial umbral. O sea, un sitio donde dice, acá llegas y sí va a haber acción, vas a llegar a más 35 milivoltios. Si no llegas acá, ahí nomás te quedas y no vas a subir a más 35 milivoltios. ¿Ya? Eso se llama el umbral. Porque cuando tú pasas el umbral, sí sucede la acción. Si no pasas el umbral, no sucede la acción. ¿Ya? Vamos a entenderlo así. ¿Cuánto es el potencial de reposo? Menos 90 milivoltios. Menos 90 milivoltios. Tienes que tener una elevación de 15 a 30 milivoltios, sobre todo 30. Tienes que llegar más o menos a menos 65 milivoltios. Es decir, de tener menos 90 milivoltios, tienes que llegar a menos 65 milivoltios. Cuando entra el sodio, lo está volviendo positivo, ¿no? Entra acá, menos 65 milivoltios. Si llegas a menos 65 milivoltios, es el potencial umbral, se abren todos los canales de sodio y te disparas hasta más 35 milivoltios. Si no llegas a menos 65 milivoltios, entra sodio, pero no llega a esa cantidad, no disparas el potencial umbral, no hay potencial de acción. Eso es lo que quiero que esté. Comprendida la figura, vamos a verlo en una imagen. Aquí. Tenemos menos 90 milivoltios, ¿no es cierto? Menos 90 milivoltios. Las dos. Tenemos menos 90 milivoltios. Aquí. Estamos en reposo. Estoy dormido. No va a despertar. Entonces, tienes que llegar a menos 65 milivoltios. ¿Sí? Tiene que entrar sodio suficiente para llevarte a menos 65 milivoltios y que se dispare el potencial de acción. ¿Hasta dónde? Hasta más 35 milivoltios. Es el tope. ¿Ya? Es el tope. Esto más 35 milivoltios, este más 35 milivoltios implica el fenómeno en que en ese momento se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio. ¿Por qué? Toda esta primera parte es ingreso de sodio, que está generando una acción en tus células. ¿Ya? Está generando una acción en tus células. Llegas a más 35 milivoltios, se cierra el sodio, se abre potasio. Y cuando se abre el potasio, comienza la repolarización. Pero les vuelvo a repetir ahora, miren, se va hasta más abajo de los 90 milivoltios y nos cuesta un poquito volver a regresar su potencial de reposo. Por un momento estamos hiperpolarizados. ¿Por qué? Porque los canales de potasio son más lentos. Entonces comienzan a salir mayor cantidad, no se cierran rápido, entonces nos hiperpolariza un poco. ¿Ya? Entonces vamos abajo, a la otra potencial de acción, sube a 75 milivoltios, baja y nuevamente se queda hiperpolarizado. ¿Por qué? Por los canales de potasio que son más lentos. Entonces aquí tenemos tres conceptos: potencial de reposo, ¿sí? Potencial umbral. ¿Cuánto es el potencial umbral? Menos 65 milivoltios. ¿Y qué pasa con ese potencial umbral? Nos da un fenómeno, se llama el fenómeno del todo o nada. Si llegas a menos 65 milivoltios, te despolarizas y haces todo tu potencial de acción. Si no llegas a menos 65 milivoltios, no te despolarizas. Nada, no hay potencial de acción. Todo o nada. ¿Ya? ¿Comprendido? ¿Sí? Creo que estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, hablen ahora, callen para siempre, después ya. Entonces, listo. Entonces los canales, ¿por qué se polarizan? Porque nuestros canales de potasio, que son más lentos, se abren más lento, se cierran más lento, y entonces demoran un poco en cerrarse y por eso vamos perdiendo cargas positivas. Entonces,
ya tenemos más o menos, este es un círculo, ¿no es cierto? Es un círculo que se va generando de esa manera. Y entonces el potencial de acción, ¿qué cosa es? ¿Cómo se va propagando este potencial de acción? ¿Cómo se va propagando este potencial de acción? Pues este potencial de acción va a saltar de una célula a otra, de una célula a otra. ¿Cómo salta? Puede ser porque las células estén juntas y haya un salto de potencial eléctrico por cuestiones eléctricas nada más, o un salto por una hendidura sináptica, que la vamos a ver en la siguiente clase, que vamos a hablar de sinapsis, que no está en los capítulos seguidos de su libro, ¿ya? En el que vamos a hablar sobre cómo el potencial de acción salta de una célula a otra a través de procesos químicos por proteínas, ¿no? Que justamente ya ustedes han visto cómo se generan las proteínas, ¿ya? Entonces sale de un lado al otro y continúa el potencial de acción de un lado al otro de la célula, ¿ya? Entonces, y así van corriendo los potenciales, van corriendo los potenciales. Eso es lo importante, es la propagación del potencial de acción. Y el potencial de acción solo corre de un lado al otro, por ejemplo, tienen un nervio y les produce un pellizcón y les duele. Pero el pellizcón no solo va a correr hacia el cerebro para que sepas que te duele, sino también va hacia el otro lado, ¿no? Solamente que siempre hay un lado donde va a generar un impulso, ¿ya? Que generalmente es el cerebro, no hacia el lado central, pero va hacia los dos lados. Entonces, el potencial de acción comienza en un lado y se propaga hacia los dos lados, ¿ya? Eso es una propagación del potencial de acción. Propagación. Tú estimulas una célula y esa célula va propagándose y estimulando a otras células, ¿ya? El potencial de acción. Bueno, al principio el todo nada ya también. Después la propagación. Pero esta es la célula nerviosa. Ahí está, la meseta. La meseta. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el músculo cardíaco, en el músculo cardíaco tenemos una figura particular debido a los canales lentos de calcio que se mantienen cerrados. Y esto es diferente, ¿no? Es diferente en el corazón. Es diferente en el corazón. Tiene menos 90 milivoltios. ¿Sí? Menos 90 milivoltios. Viene el potencial de acción. Esto es las células del miocardio, ¿verdad? Viene el potencial de acción. Se abren los canales sodio. Tiene su potencial umbral, llega a sus más 35 milivoltios y ahí se cierra el canal de sodio y se abren canales de... ¿Qué canal se abre? Potasio. Entonces comienza a abandonar el potasio. Me estoy repolarizando, ¿no? Repolarizando. Pero ahí aparecen los canales más lentos de calcio. Y estos canales lentos de calcio se mantienen cerrados. El corazón es importante. Y entonces le da un poquito más de estabilidad. Le genera una meseta al potencial de acción del corazón. Esa meseta para nosotros es muy importante, porque esa meseta nos permite que el latido cardíaco no sea así, no sea así y después tengo un tiempito que se mantiene contraído y entonces puedes expulsar mayor cantidad de sangre, ¿ya? Cuando se altera ese potencial de meseta, hay alteraciones del calcio, por ejemplo, el corazón podría latir más lento o más rápido, más lento o más rápido, y entonces podría generarnos una arritmia. Cualquiera de estos tres, sobre todo potasio y calcio, podría generar una arritmia cardíaca severa. Entonces, nuestras drogas ahora, cuando hacemos las drogas del corazón, ¿a dónde van dirigidas? Algunas van dirigidas al menos canales rápidos del sodio. La mayoría van dirigidas a los canales de potasio y a los canales de calcio. Existen grupos farmacológicos específicos, bloqueadores de los canales de calcio. Listo. Los cierro más tiempo para que el corazón lata más despacito y le dé más tiempo al paciente de que tenga mayor contracción y bote más sangre y pueda perfundir mejor su corazón. Y ya saben ustedes
¿Por qué? ¿Dónde actúa? ¿Cuál es el motivo? ¿Ya? ¿Cuál es el motivo? Igual, si tengo un paciente que tiene poquito potasio, ¿qué es lo que podría pasar? ¿El potasio está dónde? Dentro de las células, ¿no es cierto? Entonces las células se comienzan a hacer más lentas. Y entonces eso pasa en el corazón y el corazón comienza a latir despacito. Y llega un momento en que puede hacer una parada cardíaca. Entonces ustedes tienen que saber, tienen que tener esa capacidad. Desde chiquitos ahora y están aprendiendo cómo ir manejando sus patologías más adelante. ¿Sí? Pero es básico que sepan para qué es importante el sodio, el potasio y el calcio. Si no, de más está que receten bloqueadores de canal de calcio, ahorradores de potasio, ponle sodio a este paciente, ¿para qué? Si no saben dónde actúan y para qué van a hacerlo. ¿No es cierto? Esa es la razón que hace fisiología en la base. ¿Ya? ¿Está claro ahí, no es cierto? ¿Para qué sirve? Entonces, ¿qué pasa cuando ¿qué pasa cuando los canales de calcio finalmente se abren? ¿Qué sucede? Se abren potasio, otra vez reacción del potasio, no, ya, calcio, ya, ahora me abro yo. Y viene la repolarización. Entonces, la última droga que le digo que más usamos para paros cardíacos y todo, ¿qué hace? Bloquea canales de sodio, potasio y calcio. O sea, trabaja sobre todo esto. ¿Ya? Sobre todo esto. ¿Comprendido ahora? ¿Sí? Ya saben quién repolariza. ¿Qué idioma es el principal de la repolarización? Potasio. Esa pregunta no sé por qué no me la contestaron. Años no me la contestaron. Bien, espero que esta promoción me la conteste. Claro, no voy a preguntar así. Pero tienen que entender que la repolarización básicamente se basa en potasio. Bien. Y entonces esto hace que haya ritmicidad en algunos tejidos. ¿Qué hace la ritmicidad en algunos tejidos? A ver, en algunos tejidos automáticamente, no por un estímulo externo, sino que permanentemente van liberando sodio, calcio para ir despolarizando las células. ¿Quiénes son principalmente? El corazón. El corazón, por eso decía que el potencial de reposo que he dicho en menos 90 milivoltios cambia en el corazón, ahora no lo voy a tocar para no confundirlos. Pero el corazón tiene otro potencial de reposo, pero su descarga es automática, es decir, no hay otro estímulo. Se descarga automáticamente y se despolariza y comienza a correr su potencial de acción. ¿Cómo corre su potencial de acción? Igualito. Sodio, potasio, solo en el corazón, entre el calcio y nuevamente el potasio, ¿no? Listo. ¿Quién más despolariza solito? Algunos músculos lisos. ¿Cuáles son lisos? Por ejemplo, el intestino, solito se va a despolarizar. Ya, sodio, potasio, pero con despolarización. Normal, igualito. ¿Sí? Y algunas neuronas del sistema nervioso central, como las que están en el bulbo, ¿no? Ustedes respiran voluntaria y involuntariamente. La mayoría del tiempo voluntariamente. Respiran voluntaria y involuntariamente. La mayoría del tiempo involuntariamente. Estaban respirando involuntariamente, ahora están respirando voluntariamente, lo que les he dicho, ¿no? Han comenzado a respirar y a darse cuenta que respiran, ¿no? Si no, ni cuenta se da. Entonces, la mayoría de veces todo el tiempo es involuntario, ¿no? Pero el momento en que se hace consciente es voluntario. Bueno, son células en el bulbo respiratorio, ¿no? El bulbo respiratorio. Entonces, ustedes tienen tipos de células que se descargan automáticamente. La gran mayoría, como ustedes ven, necesitan un estímulo. ¿Cuáles eran los estímulos? Eléctrico, químico o mecánico, o sea, tensión. Y acá tenemos, por ejemplo, algunos, un potencial de acción, ¿no? Un potencial de acción de descarga automática. Este es, por ejemplo, el corazón, pero este es el corazón de la parte de la aurícula. Lo que yo les mostré con su meseta es el ventrículo, ¿no? Les dije, miocardio. Esta es la parte de la aurícula. Entonces, ¿qué hace? Se despolariza, miren su potencial de reposo en la aurícula. Diferente, ¿no? Menos 60 milivoltios. Se despolariza, regresa, y se despolariza y regresa, es automático. Es automático. ¿Ya? Sodio, potasio, pero es automático. ¿Ya? Pero es igual, sodio, potasio. ¿Dónde entra el calcio? En el miocardio. Acuérdense de eso, en el miocardio. En los ventrículos. ¿Sí? Entonces, el axón
nervioso o todos los nervios son los encargados de conducir el potencial de acción hacia los músculos, por ejemplo, y producir despolarización en los músculos. Vamos a solo introducir esto para mañana hablar de sinapsis, ¿no? Vamos a hacer esta parte de sinapsis que vamos a hacer mañana. Es una introducción, más que todo está en otro capítulo, no está seguido, para poder hacer después contracción muscular, ¿ya? Para después hacer contracción, para que ustedes entiendan cómo van llegando los neurotransmisores. Llega mi potencial de acción, libero mis neurotransmisores, genero mi potencial de acción y vamos a ver cómo va a ir viajando para poder nosotros llegar a la placa muscular y hacer la contracción de la placa muscular, ¿ya? Entonces esa es la forma en que vamos viendo y vamos viendo por ahí algunas enfermedades y patologías, pero por ahí ven el potencial de acción cómo va viajando, ¿no es cierto? Sodio, potasio en el nervio, va viajando el potencial de acción. Tiene un potencial de reposo, sí, cuando están descansando está en potencial de reposo, se estimulan, sea química, eléctrica, mecánicamente, se estimulan. Pero ¿cómo voy a estimular mi nervio? Ya, químico vamos a aprenderlo mañana, eléctricamente. Tenemos, ¿no han visto ustedes los masajeadores, los estimuladores, todo eso? Ahora he visto que los chicos se ponen acá para sacar poquitos, se ponen sus plaquitas y comienzan, ¿no? Y es como que trabajar el músculo, ¿sí? ¿Han visto o no han visto? Es estímulo eléctrico, ¿no? Eléctricamente los estimulan. Estimulan la placa nerviosa para que trabaje con el músculo, ¿no? Y entonces tenemos así, que básicamente ¿qué trabaja ahí? Sodio, despolarizo, potasio, repolarizo. Sodio, despolarizo, potasio. Y así va trabajando el axón nervioso, ¿ya? Y entonces tenemos fibras nerviosas que tienen y las que no tienen mielina. Esto lo vamos a ver el día de mañana, pero van a ver bien que las que tienen mielina salta más rápido la conducción del sodio, de los canales, ¿sí? Entonces quiero que entiendan eso bien, que el nervio se despolariza por canales de sodio, y ahí se repolariza por canales de potasio, es lo mismo. Finalmente vamos a hablar de un periodo que se llama el periodo refractario. ¿Qué pasa? Todas las neuronas se despolarizan y se repolarizan. Todas las células se despolarizan y repolarizan. Pero ¿qué tal que estoy en un impulso y viene otro impulso y quiere despolarizar la misma célula? ¿Podrá hacerlo? ¿Ustedes creen que podrá hacerlo? Hay periodos en los que es imposible, que se llama periodo refractario absoluto. ¿Sí? Refractario absoluto. Es decir, cuando te vas despolarizando, difícil que venga otra célula y te despolarice más, ¿no? Cuando llegas a más 35 milivoltios y comienza a bajar, difícil que llegue otro impulso y te despolarice, porque está repolarizado. Pero cuando estás terminando tu periodo, quizás ven un impulso muy fuerte y te vuelve a despolarizar y no te deje reposar. Y entonces venga así, ¿no? Eso se llama periodo refractario relativo. Cuando puede venir un impulso muy fuerte y te despolariza. Entonces tenemos dos tipos de impulsos, de periodo refractario, relativo y absoluto. Ahí estamos. Periodo refractario. ¿Pero dónde es el periodo refractario? Básicamente en la zona. Aquí estoy despolarizando, es imposible que me vuelva a despolarizar otra célula, ¿no? Entonces, pero aquí en ese periodo refractario tendría que venir un impulso muy fuerte para que te vuelvas a despolarizar. ¿Puede pasar eso? Sí puede pasar eso. Sí puede pasar eso. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en el corazón pasa eso, estás queriendo reposar y viene otro impulso, y viene otro impulso, y viene otro impulso, y entonces se generan arritmias, ¿ya? Arritmias malignas que puede llevar a una taquicardia final, una taquicardia ventricular y una parada cardíaca, porque el corazón no descansa, ¿sí? Tú, cuando llega, o ustedes por ejemplo, cuando llega un paciente, ¿cuánto es su frecuencia cardíaca? ¿Quién tiene 100? 100, ¿quién tiene 120? A ver, tómense el pulso ahorita. Miren. No, tómense el pulso.
mejor ustedes antes de decirme, sí, tómense el pulso. ¿Cómo es? 90 el pulso tiene sentado. Yo tengo 60, yo soy mayor que usted, yo no hago mucho Ecuador, pero poco, o sea, para mi consumo. Ustedes son más jóvenes, ¿no? ¿Cuánto tienes? A ver, ¿ya? En 15 segundos nomás tomen 6 y multiplican por 4. ¿Cuánto? 95. ¿Estás asustado? 15 segundos, solo 15 segundos. 15 segundos lo multiplican por 4. Ya, lo voy a enseñar la enfermería. ¿Cuánto? 15. Mira, pues mira tu segundero. Mira tu segundero en 15 segundos. Miras cuánto pulso tienes. 15 segundos y lo multiplicas por 4. Eso. ¿Cuánto? ¿Ah? 68, está bien. Tiene que aprender a calcular rápido. Si ustedes van a estar con sus pacientes, va el paciente y le hace cada 15 un ratito. No, pues ustedes tienen que saber multiplicar por 4 al toque. Ya, 68 es aceptable. Entre 60, 80 lo aceptable, ya el deporte ya puede tener 55, 56, por allá. Sí, cuando es aceptable, ¿verdad? Pero a lo que venía el ejemplo, le llega un paciente que tiene 150, 180 pulso, ¿es normal? No, ese corazón está latiendo porque tiene impulso. Llega un momento en que ese corazón se va a agotar por el impulso que tiene, está alterando su periodo refractario, y puede entrar en una taquicardia maligna y hacer un paro cardíaco. Entonces, ¿cuál es su misión de ustedes? ¿Qué canales tienen que bloquear? Sodio, muchos bloquean sodio. ¿Qué más pueden bloquear? Potasio, para que no salga tanto potasio y no se repolarice, y generar un periodo refractario. ¿No? Y entonces ustedes ya saben, ahora no saben con nombres, pero saben, no, tengo que manejar así, ¿no? Bloqueo canales de calcio para mantenerlo positivo y que no esté tan y prolongar el periodo refractario. Puedo ponerle bloqueadores de canal de potasio para prolongar el periodo refractario, ¿sí? Y la mantengo positiva la célula y entonces no está despolarice y me da paro cardíaco al paciente. O le bloqueo los canales de sodio y no me va a comenzar a generar potencial de cáncer. Listo, jóvenes, ya tienen una clase de emergencia hecha. Ahora después buscan sus nombres, buscan todo y listo, y así se aprende la medicina, ¿ven? Así se tiene que aprender la medicina. Listo. Y entonces, ¿quién inhibe finalmente, para terminar, quién inhibe justamente eso, la excitabilidad? Bien, en el corazón ya les puse el ejemplo. Y en los nervios, ¿quién inhibe el potencial de acción? Si los van a operar de la... Ahí está. Se va a operar la anestesia. No todos los anestésicos. Hay anestésicos específicos para bloquear canales de sodio. Y entonces los nervios no hacen potencial de acción y les meten cuchillo y hacen lo que tengan que hacerles y ustedes no van a hacer. ¿Ya? Listo, jóvenes. Nos vemos mañana. Gracias.